Estamos de vuelta y tenemos un momento lindo porque es un momento de entrevista. A mí me gusta cuando tenemos, porque me gusta que salgan especialistas, me gusta que hablemos de temas de interés también. Porque, debatir. Sí, es lindo debatir y todo, pero también es lindo conocer un poquito de las personalidades que tenemos aquí en Panamá, de las eminencias que hay aquí en Panamá. Así es. Como dijimos siempre, aquí hay mucha gente talentosa, hay mucha gente con capacidad y hay gente que además de su talento y además de ser artistas también tienen conciencia social y eso es bueno y es lindo conocer un poquito más de nuestra querida gente. Y hoy tenemos aquí, nos damos el gusto de tener a Danilo Pérez, bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Saludos, muchos saludos y bendiciones, mucha salud también. Mire, Danilo tiene un mirador especial que da al Puente de las Américas, mírenlo ahí, está en un lugar especial, él tiene una casa muy privilegiada. ¿Quién pudiera tener esa vista, Danilo? Sí, ese es el único problema, que estoy en un tranque aquí, que no puedo llegar a tiempo a la entrevista. Bueno, Danilo, bienvenido, la verdad un gusto tenerte por aquí, sabemos que eres compositor, eres educador, músico, la verdad multifacético y también tienes una fundación, o sea, hay muchas preguntas para hacerte. Yo lo que quiero saber para comenzar a hablar contigo es que me cuentes un poquito de qué va la fundación, porque he visto que dan clases para niños y demás, pero me gustaría saber de tu boca de qué va la fundación. Sí, básicamente, mira, la fundación viene de uno de los procesos, es un proceso que ha tomado mucho tiempo. Desde que yo me fui de Panamá en el 1984, me fui con ganas de prepararme, estudiar y prometí que si aprendía y crecía, yo iba básicamente a regresar todo ese aprendizaje a mi país. Entonces después de ahí vinieron otras iniciativas, como participé en el Jamboree, después el Panama Jazz Festival. Y después del Panama Jazz Festival, nosotros necesitamos formalizar un lugar donde se pudiera practicar la música, el aprendizaje de la música, pero también el aprendizaje de valores humanos a través de la música. Así que esa es la fundación importante, que yo crecí con ella, porque mi padre es educador y mi madre es educadora. Y ellos me inculcaron que a través de la educación se logra el progreso. Así que yo me he comprometido en términos con los músicos, con la gente que tiene pocos recursos, también de darle la oportunidad de que a través de la música puedan realizar sus sueños. Danilo, una cosita más antes de dejarte. ¿La fundación se encarga de educar a niños o también de poder darle tal vez su clase de música a alguien que no sea un niño? Bueno, esto que acabas de mencionar es interesante. A raíz de la pandemia, la fundación se reinventó y ahora hemos expandido todos nuestros programas a diferentes edades y hemos tenido una respuesta increíble. O sea, nosotros nos enfocábamos más en jóvenes antes y ahora a raíz de la pandemia hemos expandido y tenemos clases para adultos también. Danilo, me encanta que tú como músico, definitivamente como compositor y demás, pues te haya nacido esta esencia de ser educador y ayudar a las personas que también sueñan con ser músicos y llegar alto y representar a su país en un momento dado y tener la oportunidad de hacerlo principalmente con fundaciones como esta. Quisiera que me contaras un poco de cómo fue esa experiencia de lo que tú creciste, que fue tu pasión por la música y demás, y luego entrar como educador e instruir a todas estas personas que están tan interesados como tú en lo que es la música. Muy buena pregunta. Fíjate, cuando yo era chico, antes de hablar, ya mi padre me había regalado unos bongoses, ¿viste? Entonces, bueno, antes de entrar a ese detalle, quiero decir que mi padre había experimentado con una educación donde él utilizaba la música para enseñar la poesía, la matemática y la geografía. Wow. Él escribió una tesis en 1967 y tenía que decir eso para que tuviera sentido en lo que le voy a explicar ahora. Yo con los bongos aprendí a hablar. Mi papá me decía, ¿cómo estás? Y yo lo repetía, ta, ta, ta. Y él me decía, bien, ta, 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 bien. Entonces me enseñó como la matemática. 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, 6 más 2 es 8 y así. Las provincias y todo con música siempre. Entonces yo nací en ese ambiente donde la música era una herramienta para ver cómo yo me iba relacionando y aprendiendo de materias y cómo me iba relacionando también con gente de edad mayor, porque mi papá me llevaba a los ensayos de la orquesta y yo llevaba mis bongoses y mi clave desde chiquitito. Así que el aprendizaje, el mentorado
fue parte esencial de mi niñez. Donde íbamos siempre había una guitarra, siempre se cantaba, mi familia es muy musical, hasta que él me pasó por el conservatorio de música una vez y me dijo, ahí va la gente que le gustaría estudiar en serio. Entonces siguió, no le dio mucha vuelta a eso. Entonces yo dije, papá, espera, yo quiero volver y quiero que me explique un poquito más del conservatorio porque yo quiero estudiar música en serio. Entonces ahí él me llevó y ahí tuve la oportunidad de tener grandes mentores como mi profesora chilena Cecilia Núñez de piano, profesora Alexis Castillo, profesor Ricardo Quintero, Clarence Martin. O sea, ahí encontré un apoyo, unos maestros de primer nivel. De ahí seguí, tuve mi primera oportunidad para trabajar a los 12 años en la orquesta del profesor Ricardo Quintero, que estaba buscando por un cantante y yo llevé mi bongose y la clave y le dije a mi papá que fuera. Ellos se conocían, pero él no sabía que mi papá todavía cantaba. Entonces ahí quedé yo también metido en esa audición y también empecé a tocar bongoses en la orquesta de los 12 años. Así que fíjate, yo estudiando, yo no tenía vocación para enseñar, en realidad eso lo aprendí de mi padre y mi madre, como crecí en ese ambiente. La verdad que no quería enseñar, para serte honesto. Mira. Bueno, pero una cosa fue llevando a la otra. Danilo, yo tengo una consulta. Tú vienes de un riñón de la música, claramente, como tú decías, aprendiste matemática, has aprendido incluso, has dicho las provincias con los instrumentos. Y creo que una persona que nace en todo ese contexto es casi autodidacta, de que empieza a tocar los instrumentos, está bien, con la docencia de los padres, pero sin ir inicialmente a ese conservatorio o a tomar clases. ¿Cuántos instrumentos tocas? Fíjate, estoy en ese dilema, pero yo toco percusión un poco, puedo agarrar un poquito el bajo, puedo agarrar un poquito la batería, la flauta dulce, estoy con una deuda de querer aprender el saxofón y la trompeta. Y todo de oído, ¿no? Todo lo haces por autodidacta, o sea, de oído, empírico. Yo empecé toda mi formación de oído, sí, imitando, mucha imitación. Ahora sí, después en el conservatorio aprendí a escribir y estudié composición y estructura musical y solfeo, dictado, todo eso. Qué envidia, Danilo. De verdad que sí, qué talento. No, qué envidia, yo no tengo ni oído para cantar, imagínate. A mí me encanta, o sea, me hubiera encantado tener una familia musical, pero no fue el caso. Pero de verdad que el talento innato de poder tener ese oído musical, de tocar instrumentos. Digo, seguramente tú no te consideras un bajista o un guitarrista, pero como tú dices, yo puedo poner unos acordes y tú los puedes ejecutar tranquilamente porque tu oído te permite hacerlo y eso es increíble. Oye, me encanta, Danilo. Yo siempre soñé con aprender un poco de piano. Toda mi vida era como ese instrumento que como que me jalaba y yo decía, tenía como como siempre lo hemos dicho, todos los instrumentos tienen emociones y demás, todo lo que tú transmites a través de la música, pero siento que el piano es una desconexión, es otra cosa. Es clásico. Ajá. Sí, en realidad yo caí en el piano fue por el amor que tenía mis padres por los pianistas cubanos y panameños también. Él le encantaba Lino Fría, le encantaba Bebo Valdés, le encantaba Víctor Boa y él me cantaba los solos. Y así es que yo aprendí oyendo esa música, la música de Benny Moré. Y la música también. Esa fue la puerta al jazz, digo, claro, porque el piano es el instrumento. Totalmente, Danilo, pero yo quisiera saber si de pronto también adicional, porque si bien es cierto, pues hay cosas que son empíricas y demás, pero al momento de tú ir aprendiendo, ¿cómo fue ese aprendizaje? O sea, tú estuviste en talleres, estudiaste afuera, ¿cuánto tiempo, en cuántos países? O sea, ¿cómo fue esa evolución en la música? Fíjate, interesante, yo estudié, te voy a decir algo que suena medio extraño, pero eso fue así. Yo aprendí la música de oído y lo que me ayudó a entender la música fue mis estudios en electrónica, la relación matemática. Wow. Yo estudié electrónica en el arte y oficio y a raíz de eso yo empecé a entender cuando estudié música formal, por ejemplo, fue que yo verdaderamente pude entender los intervalos. O sea, eso lo aprendí con mucha fundación en Panamá. Con los grandes maestros que tenía en el conservatorio en ese año, se hacía mucho solfeo.
Mira, casualmente les quiero contar una historia. El profesor Ricardo Quintero, el profesor Castillo en el conservatorio, ellos decían que hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. Poder hacer ese tipo de cosas y cantarla y escucharla en tu mente era importante. Y te digo que ha sido importante, pero tengo una historia muy cómica que me pasa, que voy entrando a Italia y en la migración, pasando por aduana, yo iba a tocar con la orquesta sinfónica, llevaba un arreglo, una composición orquestal. Y de repente digo, ¿qué viene a hacer aquí? No tenía la visa correcta y me dice, esta visa que usted tiene no es correcta, así que si usted viene a tocar, déjeme ver cómo hacemos. Y de repente me llevan a un cuartito y me quieren probar para si es verdad que yo soy músico y si estoy diciendo la verdad. Llega un señor y me dice, ok, abre tu arreglo y me mira, cántame la parte del fagot. Y empecé, do, fa, mi, fa, sol, la. Y me dije, muy bien, muy bien. Entonces agarra una servilleta y escribe un ejercicio bien difícil y me lo hace cantar ahí en la migración de Italia y hago da, pi, era una cosa bien como atonal, pom, pim, pom, pom, pi, pom, pom, pi, ta, tu, tu. Y me dice, muy bien, va a poder entrar a Italia. Y así fue que pude entrar. A mí me deportan. Pero esta es la historia, me dice, yo estoy de vacaciones y en mis vacaciones trabajo en migración, pero en realidad yo soy profesor de solfeo y trombón en el Conservatorio de Bolonia. ¡Wow! O sea, no te había tocado cualquier oficial. Exacto. Pero mira lo que es el destino también, ¿no? Porque mira la cantidad de oficiales de migración que va a haber en Italia en ese momento y justo le toca el que era profesor del conservatorio. Qué increíble, ¿ah? De verdad Y que sí. me acordé de mi profesor Edgardo Quintero y Alexis Castillo. Wow, qué interesante. Danilo, quisiéramos hablar pues obviamente de tus premios. Sabemos que has tenido grandes experiencias, pero también has sido bien reconocido. Supimos que ganaste pues un Grammy a Mejor Álbum Vocal de Jazz. Hablemos de ese momento que yo creo que para todos también es como un sueño hecho realidad. Fíjate, fue una noticia inesperada, la verdad. Yo me siento súper emocionado porque en este año de tantos problemas, de tantos retos que hemos tenido, este premio se lo dedico a mi familia, a mi país en estos tiempos, ¿viste? Entonces llevar un mensaje de que con talento, disciplina, consistencia, tú puedes hacer los sueños que tengas realidad, sin miedo hacia adelante, ¿viste? Así que eso para mí fue muy emotivo, no me lo esperaba, es un disco muy atrevido y no me lo esperaba verdaderamente. Danilo, independientemente del premio al jazz, ¿no? Que estamos hablando, ¿tú consideras que el jazz es tu género o consideras que es uno de tus géneros y hay otros que te generen tal vez más pasión también? Fíjate, yo tengo una relación interesante con esto porque yo siempre he venido de la idea de que son dos clases de música, la buena y la mala para mí. Entonces, en realidad, poco a poco se me ha ido identificando como jazzista, pero hoy en día yo estoy velando por una globalidad en el jazz que siempre ha existido, pero ahora la puedo articular mucho mejor. Por eso es que ves el Puente de las Américas. Ese es el simbolismo de lo que yo quisiera que mi música siempre representara, una plataforma de intercambio intercultural en el mundo. Y yo le llamo Global Jazz. Hoy en día le llamo Global Jazz a eso. Totalmente. Danilo, quisiéramos conversar un poco sobre el tema del festival. Sabemos que siempre ha sido pues estos eventos majestuosos y demás pues que todos conocemos. Sin embargo, en este año pues, bueno, el año pasado por decirlo así, que todavía estamos ahí en 3 y 2 con el tema de la pandemia, las cosas cambiaron. ¿Cómo fue esa adaptación que ustedes tuvieron que realizar? O sea, tú como obviamente pues tan artista, compositor y demás, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue este cambio pues que definitivamente pudo haber afectado en un inicio pues a todos? Fíjate, mucho susto, como estábamos todos en el mundo, nos agarró sin preparación. Probablemente en la fundación teníamos una pequeña ventaja, ya que hemos tenido alianza con el Berklee College of Music
y Berklee College of Music ha estado a la vanguardia de la educación virtual desde el 2002. Así que lo que pasó en Panamá en marzo, por ejemplo, yo estaba de gira en Suecia, se suspendió mi gira y se cancelaron como 70 a 80 conciertos, perdí el año pasado. Wow. Lo que pasó fue que quedamos todos muy asustados, pero fíjate que nos dio la oportunidad de poder tener una evaluación de con qué contamos, de qué capital humano contamos, qué tan preparados estamos ante una situación como esta. Y Aleida Duarte, que es nuestra directora ejecutiva en estos momentos de la fundación, con Patricia Pérez Zárate, mi esposa y musicoterapia, una experta de todo este tema, entre los tres formamos una alianza con todo el equipo que tenemos en Panamá. Y lo que pasó fue que nos reinventamos. La fundación se estableció, se fortaleció, se ha trasladado toda la enseñanza a nivel virtual. El equipo que se ha ido preparando, porque acuérdate que el Panama Jazz Festival le ofrece la oportunidad de audicionar para irse a estudiar. Entonces ellos se han ido a estudiar y están de regreso ahora y son los mentores hoy en día. Gente como Luis Carlos Pérez, Carlos Agrasal, tenemos grande la profesora Chelín Núñez, y así un sinnúmero de otras personas que al regreso en estos momentos de tanta dificultad utilizaron toda su sabiduría y todo lo que habían aprendido y han podido levantar y hacer que la fundación no solamente se levante, pero se fortalezca. Bueno, a todo el mundo le ha tocado reinventarse en estos momentos. Sí. Nadie queda ajeno, o sea, festivales presenciales todos tal vez se volcaron en la forma virtual o no pudieron hacerlo. Ahí escuchamos también la cancelación de los conciertos, pero bueno, gracias a Dios todo siguió adelante de la forma en la que se pudo, pero siguió adelante. Y recién mencionabas a Berklee College, mencionabas un poquito que también estaba relacionado con el festival de forma virtual y demás. Yo quiero saber cómo tú llegaste allí, cómo fue el camino, porque por lo visto giras por Suecia, estudios afuera, en Italia, en Panamá. O sea, yo creo que ya eres de Panamá, gracias a Dios, pero tienes una nacionalidad del mundo. Sí, fíjate, he estado meditando en algunas de las cosas como se dieron. Por ejemplo, eso fue en los años de 1980. Yo entré al Politécnico a estudiar electrónica. En medio de un examen de electrónica, yo tuve una visión, me vi tocando en un concierto grande y la gente aplaudiendo, y ahí mismo terminé, cerré mi examen, lo entregué y me dijo, tú no has terminado. Dice, profesor, disculpe, me voy a retirar, me voy a estudiar música. Oh, wow. Por completo. Entonces ahí apliqué una beca a la biblioteca de Washington, que en esos tiempos se daban los Fulbright, y de ahí me gané un Fulbright para ir a la Universidad de Indiana en Pensilvania, y allá tuve la oportunidad de mantenerme en contacto con un gran amigo, gran músico panameño, Jorge Carrizo, quien estaba en Boston, y él me empezó a decir que Boston era donde yo debía estar, que Berklee, y yo siempre quise ir a Berklee, obviamente, porque ya había tenido una oportunidad en Panamá con un gran músico panameño que se llama Aristide Valderrama, que había estudiado en Berklee, y yo quería seguir estudiando porque aprendí mucho de él, de todo lo que había aprendido. Entonces de ahí aplico a Berklee, me gano una beca, y la beca se llama la beca de Quincy Jones. Me voy a Berklee, audiciono, y esto lo quiero comentar, no de una manera muy humilde, pero cuando yo hice mi examen de entrada a Berklee, yo entré al último año. Y eso demuestra que la preparación que yo tenía en Panamá era excelente. Mi examen inicial en Berklee fue último año. O sea, tuve un semestre en Berklee y me salió una audición en Nueva York para tocar con una leyenda del jazz, Jon Hendricks. Y el segundo semestre que estoy en Berklee me retiro. Mi mamá está asustada. Me dice que no sé lo que estoy haciendo. Me salí de la electrónica, me salí de Indiana University de Pensilvania, me salí de Berklee y me fui para Nueva York. Y ahí en realidad empecé a tocar con diferente gente, con Paquito de Rivera, con Claudio Roditi, con Tom Harrell, y de ahí con el gran Dizzy Gillespie.
Cuando empecé a tocar con Dizzy Gillespie, me devolví a Boston porque quería seguir estudiando con un mentor importante que se llama Charlie Banacos y terminé Berklee en el 88. Y así ya me quedé a vivir en Boston y había creado un pequeño nombre en Nueva York que fue creciendo, me fueron llamando. Un amigo me dijo, no le quites el teléfono del 212, el área code del 212 para que la gente crea que está en Nueva York. Y eso funcionó bien. Seguramente chévere. Danilo no hubiera podido ser oficinista y cumplir 8 horas por día en una No. oficina siendo administrativo. No, no lo veo, no me lo imagino. La inquietud del artista, fíjate. Por aprender de algo que te apasiona, pero la música. es increíble, ¿no? Como cuando uno dice, vea por lo que sueñas, hazlo, muévete. Y fíjate aquí el caso de una persona que necesita saciar esa necesidad artística, esa necesidad de conocer, esa necesidad de ejecutar. Que no puede dejarlo en un lugar determinado quieto, aunque esté en un proceso de aprendizaje o bien o lo que sea. A veces las necesidades te llevan por otros caminos. La verdad que tu carrera, Danilo, es sorprendente. Te escuchamos. Danilo, quisiera pues que habláramos un poco de Secrets Are the Best Stories. Creo que ese es el nombre de la canción con la que obtuviste el premio del Grammy. Háblame un poco de eso. A ti te gustan los premios. A Oye, ti, Sara, te gusta lo mundano y metal. Pero espérate, yo soy feliz cuando la persona que apasiona, o sea, llega hasta su nivel que lo llena por completo después de un trabajo que ha costado días, Igual años con la y gente, demás. con la gente que Entonces, tocó. Claro, por eso, ya eso te marca. Pero yo quisiera saber cómo nace esa inspiración de esas canciones que son las que cuando tú menos lo imaginas, son las que te llevan al estrellato, por decirlo así. Entonces, tiene que tener, obviamente, ese feeling y demás, pero yo quiero que me cuentes un poquito más, Danilo, cómo nace esa inspiración, esa letra, toda esa arma musical, pues que obviamente va al lado tuyo, por decirlo así. Sí, mira, lo importante, empiezo por decir que Kirk Elling es un gran cantante de jazz. Y nosotros empezamos una amistad desde los 90, cuando yo iba a tocar a trío a Chicago. Él siempre venía. Y después de esos conciertos, siempre nos íbamos a hablar de filosofía, porque él estudió teología. Entonces quedábamos siempre hablando de por qué, cómo cambiamos, o sea, para qué la música sirve en el mundo. Quedamos intensamente en todo lo que es filosofía. Hace 3 años nos reencontramos en Boston en un evento que se le dedicó a un gran promotor de jazz, Fred Taylor. Y ahí, por primera vez, después de haber tenido una gran amistad como colegas sin tocar juntos, tocamos por primera vez y sentimos una magia verdaderamente especial. Ahí quedamos con las ganas de seguir haciendo algo, de que hiciéramos algo. Y entonces lo que yo le pedí a él, Kirk, lo único que te pido es que venga y pase 2 días con mi familia. Tiene que entrar en la familia. Para mí la música refleja la vida que uno está viviendo, ¿viste? Y la vida y los valores que uno quiere contar. Entonces empezamos a hablar tanto de nuestras inquietudes y nos dimos cuenta que aparte de todas las conversaciones que habíamos tenido, hoy en día nos interesaba mucho la política de la inmigración, el racismo y el rol del artista que debe tener en estos momentos difíciles para reimaginar un mundo nuevo. Entonces ahí decidimos hacer 2 conciertos, tocamos en Montreal y ahí empezamos a intercambiar. Mira, creo que este tema, creo que me gustaría que habláramos. Yo le había escrito un tema a Toni Morrison que habla del racismo, se lo mandé y él le puso la letra. Al principio estaba un poco desconcertado, no sé qué letra le voy a poner a esto, y yo le mandé una idea. Y así, y la colaboración fue como una extensión de nuestras conversaciones que teníamos. Wow. Y el disco habla del racismo, habla del problema migratorio, habla de esa barrera que quiere Estados Unidos poner en México, en los temas de inmigración. Y nos fuimos por esa temática de cómo contar nuestras inquietudes y todos los problemas que tenemos de una manera artística, una manera, traer conversaciones difíciles a la mesa, pero de una manera armónica, llena de esperanza, ¿viste? Claro, eso... Y la idea fue crear un paisaje musical lleno de misterio y magia.
Eso me encanta. Eso es así como cuando decimos acá los buen panameños también de que se pueda masticar esa información que a veces nos cuesta compartir, pero que buscamos la mejor forma para poder exteriorizar, ¿sabes? Y qué hermoso hacerlo a través de la música. Y además se ganó un Grammy. Como Además. extra. O sea, además de todo eso, te ganas un Grammy. Mira. Ese es lo bonito de esto. Yo creo que lo que pasa es que estamos viviendo un momento donde los artistas, nuestra juventud, todo el tema de esperanza, el tema de consuelo, todo el tema de futuro, los artistas tenemos que entrar y llevar esa esperanza, llevar ese estandarte adelante. Entonces, a través de ideas creativas, de sueños, de imaginarnos cómo puede ser un futuro donde podamos conversar, porque la música es una herramienta de poder muy delicado, que no afecta a nadie en realidad, en términos de que no crea problemas, ¿viste? Puede ser que incite a la violencia, pero en realidad si tú oyes un disco no te pega, o sea, no te va a hacer un daño. Te puede hacer un daño el ruido, te puede hacer un daño las letras que estás diciendo, pero en términos de posibilidades para avanzar al ser humano, para reimaginarnos un mundo mejor, nosotros debemos ir a la vanguardia en todo, y esto es una invitación para todos los artistas. Nosotros debemos ir a la vanguardia, exponiendo ideas nuevas, visualizando cómo podemos armonizar. Yo no hablo de la armonía musical, yo hablo de la armonía espiritual. Que cantemos canciones que nos unan, como en los periodos de los 70, ¿te acuerdas? El gran movimiento que hubo en Latinoamérica del activismo social. Nosotros tenemos que ir a la vanguardia y esa es una de las responsabilidades que yo he sentido y que he sentido toda la vida. Qué lindo mensaje, ¿no? Sí, hermoso. No, y aparte que lo haga también con la fundación, porque el hecho de ayudar a los niños tal vez que no tienen dinero, a veces hasta los saca de situaciones en la vida que los puede llevar por un camino malo. El arte, ahí siempre dice, la gente dice lo mismo, el deporte y el arte son herramientas que sacan a los niños a veces de caminos que no son los mejores, y es tan importante, no hay educación sin arte, y el arte es bueno para eso. Quiero hacer una pregunta personal, Danilo, que quiero saber, porque a mí, como espectador, como ir a presenciar un concierto, creo que ir a Nueva York a un bar de jazz o a Chicago a un bar de jazz es como algo que tiene un romanticismo especial. ¿Tú recuerdas, Danilo, cómo fue la primera vez que te tocó subirte a un escenario en Nueva York a hacer jazz? ¿Recuerdas esa sensación? Wow, me agarraste, espérate, wow, me agarraste ahí. Han sido tantas experiencias. No, es que lo que pasa es que mi iniciación en el jazz viene de Panamá. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Víctor Boa, tuve la oportunidad de llamear con ellos. Y me acuerdo, pero en Nueva York, fíjate, una de las primeras veces que hice algo así del jazz fue en un club que se llamaba el Village Gate. Y era un club donde tú podías ir y ver funciones gratis. Estaban todos los talentos como los nuevos talentos. Y yo te digo la verdad, una de las primeras veces que toqué en Nueva York, en ese lugar, y ver las caras de toda esa gente, mucha gente que uno admiraba y que le transcribía los solos, como Kenny Barron, todo este montón de George Coleman, todos estos grandes músicos. La verdad que yo estaba asustado, esa es la verdad. Yo estaba lleno de miedo y me acuerdo cuando toco en en el Village Gate estaba lleno de miedo. Cuando hice mi debut en un lugar que se llama Bradley's, que era donde pasabas como al nivel de donde está la crema de los profesores, de los maestros de jazz. Yo llegué 3 minutos tarde y Kenny Barron, todo el mundo estaba muy apiñado y él me tocó así, porque estaba tan cerca del piano y me dijo, hey, llegaste 3 minutos tarde, mejor toca algo bueno. O sea, presión, o sea, si uno está asustado te tira eso y me voy, entro en pánico. Y después de esa interpretación, tú sabes lo bonito de este club, es que en esos momentos nosotros los jóvenes seguíamos la escuela de los grandes maestros del jazz, y en el medio del break, lo lindo de eso es que ellos venían y te daban críticas, algunos críticas negativas, otros críticas bien constructivas, y esa era la escuela que yo crecí en Nueva York, que me entrenó en Nueva York, básicamente.
No, aparte, qué satisfacción, ¿no? Debe ser después, una vez que terminas eso, tus primeras experiencias, es como sentir que todos los sacrificios, todo lo que uno hizo, dejó y sientes como que vale la pena. Obviamente, bueno, después ganar un Grammy me imagino que está a otro nivel, pero a mí, yo voy al lado romántico, ¿no? Claro, al lado claro. del artista, de que anhela y sueña, y yo creo que esa sensación, ese feedback con la gente me parece que es único, y más en un lugar donde se respira tanto jazz, ¿no? Donde está empapado de tanto jazz. Exactamente, y ese ha sido siempre si me pregunta uno de los secretos, mantenerme siempre nutriéndome. Hoy en día me nutro de gente mucho más joven, porque yo en ese tiempo tenía 20, 21 años, era más joven. Ahora me toca a mí compartir, y en esto es que estamos haciendo. Por eso que yo he sido parte, he creado un instituto también en Boston que se llama el Berklee Global Jazz Institute, y en este instituto tratamos de seguir ese tipo de mentorado, ese tipo de experiencia donde los estudiantes y los nuevos artistas tienen la importancia de explorar todo el poder que tiene la música en términos de nuestra sociedad y cómo llevarla adelante. Nosotros estamos tratando de crear los nuevos embajadores de la música. Danilo, eso lo estamos haciendo en Boston y en Panamá en la fundación. Claro, y tiene la oportunidad pues de darle becas a estos niños que sueñan en grande también. Hablemos de eso. ¿Cómo se puede lograr esto para las personas pues que obviamente quisieran tener también esa oportunidad? ¿Qué deben hacer? ¿Cuánto tiempo puede tomar pues completar obviamente y tener esa oportunidad de lograr una beca y estudiar en grande? Bueno, fíjate, yo quisiera agregarle un consejo antes de irme al proceso. Yo quisiera mandarle a los niños y a las niñas que estudien, que lean mucho, que practiquen la música, la pintura, el baile, las artes, los deportes, porque nos están enseñando valores importantes y valores necesarios en nuestra sociedad. A los maestros de ellos los exhorto a que sean bien abiertos y sigan abiertos al aprendizaje. No es porque uno es profesor o es maestro ya se lo sabe todo, no, en realidad eso sigue transformándose y cambiando. Es importante que los padres de familia se involucren y que se den cuenta que ellos son fundamentales en el éxito y el cambio, o la vocación y la integridad, que son los dos parámetros importantes para mí. Ayudarle a los jóvenes a desarrollar la vocación y la integridad, porque la pasión se va cuando tú empiezas a tocar, por ejemplo, y tocas un tema, tú te das cuenta, la adrenalina, te trabajas los temas de confianza. A ustedes dos que dijeron que no tienen talento para la música, yo los reto a que vengan a la fundación y se van a dar cuenta de que la música y el talento se puede trabajar con mucho esfuerzo. Algunas personas son más fáciles. Yo crecí en el ambiente, así que ese es otra situación. Pero de que tú puedes a cualquier edad meterte en la música, tocar piano, aprender música, si no es para tocar música profesional, para la plasticidad del cerebro se ha demostrado que es importante. Entonces, primero, dejarle que el niño, motivarlo a que él vaya buscando dónde él encuentra esa vocación y esa pasión. La música debe ser parte de todo, debe ser parte integral del aprendizaje de todos los niños, aunque lleguen a tocar profesional o no. Así que una vez que el niño encuentra esa motivación, por ejemplo, como la encontré yo, de que me encantaba, de que me puedo quedar 7, 8 horas diarias practicando un tema, entonces te das cuenta que hay una vocación que se va desarrollando y ahí le va ayudando. Yo creo que aquí en Panamá ahora tenemos espacios como el de la fundación que te ayuda desde chico a dirigir al estudiante hacia ese camino, que se pueda preparar para hacer una audición y pueda competir a nivel internacional por estas becas que son importantes. Entonces, cuando viene el festival de jazz, ahí entonces audicionan, y así es el camino. Ese es un camino alternativo a otros caminos que tenemos en Panamá. Este no es el único, hay otros caminos. Pero el camino que hemos diseñado, que hemos abierto con todo este equipo tan maravilloso que tenemos, ha sido de proponer una ruta alterna a la que existe en el sistema educativo para que el niño
o la niña, para que el joven se pueda desarrollar. Nosotros nos interesa que utilice la música para desarrollarse como artista, obviamente, pero también como ser humano, para que aprenda a colaborar en equipo, para que aprenda a ser más paciente, para que aprenda a usar más para ser más consistente. Hay que ser consistente en la música, o si no, no se puede seguir adelante. Así que ese es el consejo que le doy y cómo lo deben llevar. Dejen que los niños le digan, solamente expónganlo y usted va a ver que el niño te va diciendo por dónde él quiere caminar. Totalmente, y si el niño realmente lo que tiene con la música es su vocación y sus ganas de ser músico, o si simplemente la disfruta y la vive de otra manera, ¿no? No es lo mismo ser profesional de la música que tocar un instrumento. Muchos padres también a veces llevan a los niños a un camino donde tal vez el niño no es lo que quiere. Exacto. Y eso también es feo, porque es casi obligar a un niño porque mi niño toca muy bien la guitarra y él va a ser músico, y capaz que el niño quiere ser abogado también. Entonces es importante dejar que el niño fluya, o lo mismo al revés, cuando uno quiere estigmatizar a un niño y ponerlo en algo, y tal vez el niño quiere ser músico y tiene esa vibración que recorra el camino. Y es bueno también un poco tomar de ejemplo, a mí me gustó lo de Danilo de la inquietud del aprendizaje, la inquietud del hacer, la inquietud del estar haciendo, porque eso es lo que te mantiene activo y te genera esa energía, y eso está muy bueno para tomarlo como ejemplo. Así que de verdad, Danilo, desde aquí un placer haber recorrido un poquito tu carrera, saber de tu fundación, del festival, bueno, de todo lo que hemos recorrido. Contigo, Danilo, un orgullo. Yo te agradezco ese comentario, esas preguntas. El último mensaje que me gustaría mandar es que la música nos permite practicar nuestra creatividad, nos permite practicar valores como la honestidad. En un momento de nuestra vida donde la corrupción es un tema es como una de los virus que tenemos, la música te enseña a relacionarte, porque tú no puedes hacer trampa, tienes que aprenderte un tema. Todavía no ha existido la manera de no poder ponerle horas y esfuerzo para poder tocar un tema. Entonces ahí estás aprendiendo un valor muy importante que va totalmente opuesto al tema de hacer las cosas rápidas y gratificación instantánea, lo cual le llamo. Qué bueno, es la muestra de eso mismo, de que el sacrificio también tiene su rédito, de que el trabajo tiene su rédito. Y me todo gusta en también, el momento pero indicado. me gusta que recalquemos el valor de que el talento existe, porque obviamente, Claro. como él decía, él tiene muchas cosas innatas en esto, pero que el trabajo también tiene su recompensa, y ese es un muy buen mensaje para todos los niños, que si encima tienen talento y se esfuerzan, lo que pueden conseguir es mucho, y eso es una gratificación Pequeñas grandes única. cosas. Y lo que dijiste también, acuérdate, tal vez la misión de la música no es lo de los Grammy y todo, es como un espaldarazo, Exacto. como una muestra de que con trabajo se puede llegar a agarrar estos premios, pero existen los Grammy en todas las profesiones, ¿viste? Que si la gente se inspira de algo así para ser un abogado creativo, para ser un abogado transparente, para ser un abogado que trabaja en grupo, los políticos, los educadores, nosotros, estos son los valores importantes. La música es la medicina que te ayuda a crear el antídoto para llevar el cambio social positivo, sostenible. Así es, Así Danilo. que dejar el tema de la fama y el tema del éxito en la carrera de la música como algo que inevitable ante tanto trabajo y aprenderlo si te interesa seguir esta carrera. A mí me interesa mucho que tengamos un país como Panamá cantando el jazz para que siempre esté consciente de que jazz es parte, el global jazz en Panamá es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, y es una herramienta que nos puede ayudar a salir de estos enredos que tenemos. Definitivamente, Danilo. Y que sea así de inspirar a otros como tú lo has hecho definitivamente a lo largo de tu carrera, que has inspirado a muchos para que también pues se descubran y vibren a través de la música como lo has hecho tú, Danilo. Un orgullo para nosotros conversar contigo en esta mañana. Gracias y felicidades por todo lo que has hecho durante todos estos años. Muchas gracias a ustedes y todos los que estén haciendo festivales virtuales. Los inspiro a que lo hagan, que sigan y utilicen la experiencia que acabamos de tener con el equipo de Panamá
hemos llegado a más de 120.000 personas en el mundo y más de 70 países, imagínate. De nuestro pueblo tan pequeño hemos podido impactar el mundo y seguir adelante. Así, muy agradecido por esta oportunidad. Quisiera conocerlo en persona los dos. Ha sido una entrevista bien educativa y abierta. Un Me gusto. gusta, me cuando gusta, me cuando se interesa. regularice un poquito todo, te invitamos aquí al estudio para que vengas aquí con nosotros, Danilo. También, Danilo, un gusto. Cuídate Cuídate, mucho. buena semana. Gracias. Chao. Gracias.